Acompáñame a orar. Padre, gracias te volvemos a dar por tu grandeza, Señor. Tu palabra nos enseña que tu trono es el universo completo, Señor. Eres inmenso. Estás por encima de todas las cosas, Señor. Nosotros, creación tuya, Padre. Algo ínfimo, algo pequeño, Señor. Y en esta hora nos detenemos, Padre Santo. Expresar nuestra gratitud por encima de todas las cosas, por el hecho de que tú pusiste tus ojos sobre nosotros, Señor. Nos llamaste, Señor, nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Y cada día que pasa, aún en este momento, aún en este instante, Señor, nos bañas con tu gracia y con tu misericordia, Señor. Padre, como decimos muy a menudo en este tiempo en nuestra iglesia, mis faltas son muchas, pero tu gracia es mayor. Gracias, Padre. Te rogamos, Espíritu Santo de Dios, que por favor hagas tu obra sobrenatural en nuestras mentes que son tan propensas a ser insensibles, a ser indiferentes, Señor, a darle espacio a toda clase de pensamientos, Señor, en vez de centrarnos en ti, en tu palabra, en lo que tú nos quieres comunicar, Señor, como has prometido. Te imploramos, Espíritu Santo, que nos concedas ese don en esta hora. Dame energía espiritual para poder hablar. Dale energía espiritual a este pueblo para poder escuchar, Señor. En el nombre de Jesús oramos, para su gloria. Amén. God is good. All the time. Okay. All right. Si tiene una copia de la palabra de Dios, sabe dónde tiene que abrirla. En el libro de Salmos, en el Salmo 23. Vamos a continuar la enseñanza que comenzamos la vez pasada. La vez pasada tuvimos una enseñanza en el Salmo 23, atípica, muy distinta a lo que normalmente tenemos cuando estudiamos el Salmo 23 en el contexto de un sermón. Lo que hicimos fue establecer una zapata, un fundamento, una fundación para la enseñanza de la tarde de hoy. Mi esperanza es que los que estuvieron la vez pasada todavía tengan fresco en su mente, quizás en su Biblia puede que encuentre el bosquejo que utilizamos la vez pasada. No había muchos blancos, literalmente como los que tenemos todos los domingos, pero sí había unos señalamientos, había unos pronunciamientos, había unas afirmaciones que tenían que ver con relación a este pastor de nuestras almas, con relación al mayor de nuestros temores, con relación a lo que acontece cuando ese temor primario es erradicado de nuestro pensamiento, cómo nuestras vidas son transformadas y cómo genuinamente, verdaderamente entonces llegamos a confiar, a descansar tranquilos en nuestro pastor. Here you go. Get my outline somewhere here. Let me see. Okay. Let's see. All right. El domingo pasado, mientras consideramos la palabra del Salmo 23, hicimos énfasis primeramente en el versículo número 1 y en el versículo número 4. Versículo número 1, todos sabemos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
domingo pasado también mencioné que en los últimos 10 años la muerte ha visitado de cerca mi vida en 4 ocasiones distintas, pero siempre, en cada una de esas 4 ocasiones, de forma dolorosa, siempre sacudiendo y golpeando lo más íntimo de mi ser. Les compartí que en esas 4 ocasiones la palabra de Dios me ha sostenido en la forma similar a lo que lo hace en circunstancias no tan tristes, no tan oscuras, no tan dolorosas. La palabra de Dios ha sido refugio para mí en medio de las tormentas, como lo ha sido para muchos de ustedes. La palabra de Dios ha traído consuelo, aliviado mi tristeza. La palabra de Dios ha sido luz que ha aclarado la intensa oscuridad que súbitamente me rodeó en cada una de esas circunstancias. Ejemplos de cómo la palabra poderosa de Dios me sostuvo, fue luz, fue mi refugio. Lo encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículos del 31 al 32, 38, 39, el cual voy a leer en este momento. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y todas las cosas son todas las cosas que son necesarias para que la voluntad de Dios, que es pura, buena y perfecta, se realice en nuestra vida. Amén. Versículos 38, 39, por lo cual estoy seguro, totalmente convencido, persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin temor a equivocarme, puedo dar testimonio de que la verdad encerrada en esos versículos que leí del libro de Romanos han sido y son en el día de hoy la base sobre la cual he estado viviendo por muchos años. Esta es la verdad. Si mi Padre Celestial, que es mi pastor, conforme al Salmo 23, me ama, me amó, me ama y me amará de tal forma que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para que fuera crucificado por mí. Si eso es cierto, que es cierto, si eso es verdad, que es verdad, entonces yo no necesito ninguna otra garantía de que su compromiso para conmigo va a ser sincero, de que su compromiso para conmigo es permanente, que su determinación para bendecir mi vida va a continuar fluyendo en esa dirección. Palabra clave en la enseñanza de la semana pasada es la palabra "san se acabó". Y dijimos, san se acabó. Sea lo que sea que pase en mi vida, precisa ser visto a través o a la luz de esa verdad eterna y punto. Por otro lado, también establecimos lo cierto que puede ser que mis temores más profundos se conviertan en realidad. Es posible que en el proceso, en lo que me resta de vida en este lado de la eternidad, no pueda entender lo que Dios esté haciendo en mi vida. Es posible que en determinados momentos todo se oscurezca o que sucedan multitud de cosas adversas a mi alrededor al mismo tiempo y parezca que Dios se ha olvidado de mí.
Es muy posible que mi corazón vuelva a ser quebrantado como lo ha sido en infinidad de ocasiones. Sin embargo, ¿cómo no he de confiar yo, Edwin Torres Romero, en ese Dios Todopoderoso, mi pastor, que demostró su amor por mí enviando a su amado Hijo, mi Señor, mi Redentor, el amado de mi alma, el Señor Jesucristo, a morir por mí en la cruz del Calvario cuando yo era su enemigo, a morir por mí en la cruz del Calvario cuando yo me burlaba de Dios, cuando yo me burlaba de la iglesia del Señor, cuando yo andaba muerto en mis pecados, cuando yo disfrutaba todo lo que es una abominación a los ojos de Dios. Romanos 5:8 proclama que Dios muestra su amor para con nosotros en que aun cuando nosotros éramos pecadores, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La vez pasada concluimos nuestra enseñanza haciendo referencias a la verdad de Eclesiastés capítulo 7, versículo 14, que dice que en el día del bien goza del bien, en el día de la prosperidad celebra, y en el día de la adversidad reflexiona, en el día de la adversidad considera, y en nuestra iglesia decimos, en el día de la adversidad recalibra. Y vuelvo a repetir lo que señalé la vez pasada, en estos últimos 4 años he sido forzado, como cada uno de nosotros somos forzados, que es igual de bendición que los verdes pastos, las aguas de reposo. Todo el mundo quiere verdes pastos, aguas de reposo, pero los verdes pastos, las aguas de reposo son igual de bendición que el valle de sombra de muerte. Una de las verdades que proclamamos la vez pasada, en estos últimos 4 años he sido forzado a caminar por el valle de sombra de muerte, y luego de reflexionar, luego de considerar, y luego de recalibrar, hacer ajustes con lo que he reflexionado y con lo que he considerado, he llegado a la siguiente conclusión, que no es exclusivamente mía, es conclusión que muchos otros comparten. Creo que está en las notas suyas, en el bosquejo suyo. Yo tenía mi bosquejo, pero de alguna forma ha desaparecido. No lo encuentro por ningún lado. Si alguien lo encuentra por el lado de allí o lo que sea, por ese área, puede chequear y si lo encuentra, me lo puede traer, pero no hay problema. Right? La conclusión a la cual he llegado es la siguiente. Está en las notas suyas, por favor. Cuando el temor de la muerte, escriba, si usted no estaba la vez pasada, escriba esto. Cuando el temor de la muerte, la madre de todos los temores, es desterrado de nuestra mente, los demás temores comienzan a desvanecerse. ¿Entendió? It's right there. Cuando el temor a la muerte es la madre de todos los temores. Cuando ese temor es desterrado de nuestra mente, los demás temores que puedan venir a nuestra vida comienzan a desvanecerse. Temor por mi trabajo, temor que va a pasar con mis hijos, temor que podré pagar la luz, temor que si conseguiré una escuela, todos esos temores comienzan a desvanecerse en el momento en que la madre de los temores, que es el temor a la muerte, es erradicado de nuestras vidas. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la tarde de hoy vamos a concluir esta enseñanza y vamos a hacerlo considerando 5 grandes afirmaciones que están presentes en el Salmo 23. La primera de ellas, escríbalo por favor, simple: si el Señor es mi pastor, de seguro suplirá todas mis necesidades. Si el Señor es mi pastor, de seguro Él va a suplir todas mis necesidades. La vez pasada hicimos una exposición de toda la porción bíblica, por consiguiente, en la tarde de hoy pues no lo vamos a hacer por cuestión de tiempo. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Y eso quiere decir que nada le faltará, nada me faltará. Él es mi pastor, Jehová, Dios,
Yahweh, Yahweh, que estábamos cantando hace un momento, el gran yo soy, en el contexto de Moisés. Si Jehová es mi pastor, sin lugar a duda, nada me faltará. Quizá usted se pregunte o alguien se pueda preguntar, ¿cómo es que David estaba tan seguro de eso? Su seguridad emana de la confianza que David tenía en las promesas de Dios. De paso, cuando David dice, nada me faltará, quiere decir que el bosquejo aparece por algún lugar. Here is. ¿Cómo fue a parar por allá? I don't know. No sé. Señor. Qué bueno fue cantarle al Señor. ¿Viste? Eso no estaba ahí en el programa. Fiel es el Señor, fiel es el... He es fiel, amén. All right. He is. Absolutamente. Qué bueno es el Señor, es bueno el Señor. Right? Sí. Los que me conocen de hace mucho tiempo saben que 10 años atrás me hubiese dado un ataque cardíaco aquí al encontrarme sin mi bosquejo. Un ataque de pánico o algo así, ¿verdad? Right? Y el Señor, pues si no está, ni modo. Tú te encargarás de recordarme las cosas que normalmente no me acuerdo. All right. So, la razón por la cual el salmista está tan seguro es porque confiaba en las promesas de Dios. Si usted quiere tener esa seguridad que el salmista tenía, usted necesita darle prioridad a la renovación de su entendimiento, ¿verdad? Y esa renovación emana del estudio serio de la palabra de Dios, la meditación en la palabra de Dios y en culturas previas a la nuestra, en la práctica diaria de la memorización de la Escritura. Cuando David dice, nada me faltará, está usando una expresión que había sido utilizado previamente en el Antiguo Testamento. David era un estudioso de la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 2, versículo 7, en sus notas, ahí en esa porción bíblica, encontramos a Moisés, ese es el contexto, dirigiendo el rebaño que Dios ha puesto en sus manos, pastoreado por 40 años, mientras estaba en esa jornada a través del desierto. Y en Deuteronomio capítulo 2, versículo 7 leemos, porque Jehová tu Dios te ha bendecido en todas las obras de tus manos, eso es con referencia al pueblo de Israel. Él sabe que andas por este gran desierto, Dios lo conoce todo, y durante estos 40 años Jehová tu Dios, subraye lo próximo, ha estado contigo sin que nada te haya faltado. Así que cuando Él dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, no es absolutamente nada nuevo, no es Él que tiene esa revelación así de momento, es algo que es de conocimiento público en el pueblo de Israel. Y quizás el punto que podemos destacar en este momento es que si Jehová Dios ha sido capaz de proveer por 40 años para esa inmensa multitud tan grande, ¿por qué iba a tener dificultad proveyendo para una persona en particular? Por otro lado, vale la pena también señalar que David está confiado porque conocía bastante en cuanto al carácter de Dios. El Dios que había asumido su responsabilidad de proveer todo lo que fuera necesario, porque ese Señor, ese Dios, ese Yahweh ahora era su pastor. Escriben sus notas esto, por favor. Cristo nos ayuda a entender lo que David tenía en mente cuando describe al buen pastor como uno que cuida de sus ovejas, y como uno que conoce sus ovejas. La porción bíblica que leímos al comienzo de nuestro culto en la tarde de hoy, Juan capítulo 10, nos habla sobre ese particular. Versículo 11 de Juan 10 nos dice, Cristo hablando, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas.
Versículos 14 y 15 de Juan 10. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Escriba esto en sus notas, por favor. Si mi Señor, mi Dios, el Dios creador, sostenedor de todas las cosas que mencionamos nuevamente, cuyo trono es el universo y la tierra es el estrado de sus pies. Si mi Señor ha ido a tales extremos para salvarme de la muerte, puedo estar absolutamente seguro de que Él cuida de mí. Amén. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Alguien que respetamos mucho de nuestra iglesia dijo que las heridas en las manos de Cristo y en su costado, dice esta persona, que son suficiente evidencia del amor de Cristo. Algo que está fuera de posibles discusiones conforme a lo que leemos en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, subraye, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Alguien dice amén, aleluya? ¿Alguien se atreve a decirle, alaba lo que Él vive? Praise the Lord. Por otro lado, hay momentos en la vida suya, en la vida mía, en que por las circunstancias adversas, lo oscuro que se tornan las circunstancias, clamamos, al igual que lo hicieron los discípulos del Señor Jesucristo, en la tormenta aquella célebre que azota la barca donde Cristo se encuentra durmiendo en el mar de Galilea. Y allá en Marcos capítulo 38 leemos, Él estaba en la popa, ese es Cristo, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otras palabras, ¿no te importa que vayamos a perecer? Ahora bien, escriba esto, por favor. Es imposible, subraya imposible, por favor. Es imposible. E imposible quiere decir que es imposible. No hay posibilidad de que pueda ser de otra forma. Es imposible fijar, mantener mis ojos, mi mirada en la cruz de Cristo y todas las implicaciones que tiene la cruz de Cristo, matete, miércoles en la noche, sin darnos cuenta. Es imposible fijar mi mirada en la cruz de Cristo, lo que acontece en la cruz de Cristo, la implicación de la cruz de Cristo, sin darme cuenta de que su cuidado por nosotros va más allá de palabras. ¿Se da cuenta por qué decimos es imposible? There's no way. If you consider that, tienes que concluir inevitablemente que el cuidado de Él va mucho más allá que las palabras. Escriba esto, por favor. Si Cristo murió por ti, sin lugar a dudas, Cristo cuida de ti. No importa lo que uno crea, lo importante es que usted sea sincero. Pues eso es sinceramente equivocado. Sí importa lo que creas, sí importa lo que creas en cuanto a qué es lo que sucede en la cruz del Calvario. Entiende lo que sucede en la cruz, cree en lo que sucede en la cruz, aplica lo que sucede en la cruz del Calvario. El resultado inevitable es que gustosamente el Señor también se convertirá en tu pastor. Y con David podrás decir, nada me faltará. En unión al cuidado de nuestro pastor también tenemos el conocimiento perfecto de nuestro pastor, de todo lo que hay en nosotros y de nosotros mismos.
Me parece que todos estamos de acuerdo de que el Señor nos conoce muchísimo mejor de lo que usted y yo nos conocemos. ¿Alguien dice amén a eso? Sabemos que Dios es capaz de conocer pasado, presente y futuro al mismo tiempo, todo lo que tiene que ver con nosotros. También muchos de nosotros estamos claros de que el Señor conoce mis secretos. Algunos nos asustamos porque Él también conoce nuestras ambiciones. Y algunas de nuestras ambiciones no son muy bonitas que digamos. Y Dios conoce mis temores. Y vuelvo a someter a su consideración que cuando la madre de los temores es erradicada de nuestra vida, la madre de los temores es el temor a la muerte. Cuando ya ese temor es erradicado, todos los demás temores comienzan a derretirse, comienzan a desvanecerse. Es inevitable. No creo que pueda haber una persona que haya superado con la ayuda de Dios todo lo que sucede en nuestra vida, que tiene valor eterno, proviene de Dios. Pasajes que repetimos como el papagayo, sin embargo se nos olvidan en términos prácticos. Sabemos que es Dios el que pone en nosotros tanto el poder como el querer por su buena voluntad y todo ese número de cosas. Todo lo bueno que sucede en nosotros proviene de Dios. Y si alguno de nosotros hemos podido, por la gracia de Dios, tener nuestro entendimiento renovado y nuestro ser transformado de adentro hacia afuera al punto que la muerte ya no nos intimida, la vemos como algo natural. Respiro natural. Me he puesto a dormir natural. Cuando lleguemos a ese momento, pues entonces todos los demás temores menguan. Y entonces, no sabemos qué vino primero, si el huevo o la gallina, pero entonces el Señor es mi pastor. Y puedo decir confiado que nada me faltará. Ahora, ese conocimiento perfecto que Dios tiene de nosotros sería, escucha que es importante, es intimidante si ese conocimiento perfecto que Dios tiene de nosotros no viniese acompañado de un cuidado amoroso. You see it? Un pájaro a las dos alas. Lo que a mí concierne, he aprendido que cuando el perfecto conocimiento de mí, de Edwin Torres Romero, viene acompañado del perfecto amor por mí, por Edwin Torres Romero, yo puedo estar seguro de esto. Preste atención. Sea lo que sea que Dios envíe a mi vida, me traerá lo que en realidad yo necesito. Y sea lo que sea que yo necesite, Dios lo proveerá. Alabado sea el nombre de Jesús. Y todo lo que Dios provee viene sellado con la aprobación de las manos perforadas en la cruz del Calvario de mi Redentor. Lugar donde Él, Cristo, dijimos ahorita, entienda lo que pasó en la cruz y su perspectiva va a cambiar. Donde Él, Cristo, se convirtió en mi sustituto. ¿Lo puede ver usted como su sustituto? ¿Está seguro que es su sustituto? Si hay certeza de que es su sustituto, I grant you, le aseguro que las cosas definitivamente han de cambiar. Segundo, no quiero extenderme mucho en esta tarde. Si el Señor es mi pastor, de seguro me restaurará cuando tropiece y caiga. Versículos 2 y 3. En lugares de delicados pastos me hará descansar,
junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, confortará mi alma, confortará mi alma, confortará mi alma, subraye, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, justicia moral, justicia legal, justicia social, justicia espiritual, por amor de su nombre, para su gloria, por su gloria. Tengo que mencionarle que tengo unos espejuelos nuevos. Y a veces sí, y a veces no. A veces veo claro, a veces no veo claro. Y todavía no encuentro cuál es el punto medio que tengo que tener. Así que si me ve que voy así, no que esté mareado, es que estoy tratando de buscar el punto correcto. All right. Gracias por su paciencia, familia. Alguien dijo que la belleza literaria del Salmo 23 reside en la forma en que la oscuridad y las sombras son usadas para destacar la belleza de la luz. Salmo 23 está lleno de sombras. Versículo 4 leemos que David camina en el valle de sombra de muerte. En el versículo 5 hace referencia a la sombra que emiten los angustiadores, los enemigos del salmista. Y sin duda, detrás de la frase confortará, que quiere decir restaurará mi alma, también, en cierta forma, hay una sombra. ¿Me explico? Muchos otros salmos describen detalladamente el camino que condujo a David a tener la total seguridad en las gracias y las misericordias de Dios. Me parece a mí y a otras personas también que piensan de la misma forma, es muy probable que los pecados, los fracasos de David eran de conocimiento público en el momento en que humanamente él escribe el Salmo 23. Esa frase, confortará, que nuevamente restaurará mi alma, muy bien podría ser el título de otros dos salmos que son salmos de penitencia, Salmo 32 y Salmo 51. Esas palabras, confortar y restaurar, tienen la misma raíz etimológica que la palabra arrepentimiento. Así que en el Salmo 23, David nos brinda una imagen donde vemos al pastor llevando sus ovejas a delicados, verdes, tranquilos pastos junto a aguas de reposo, con el propósito de refrescar y restaurar sus ovejas. La imagen del perdón está presente, pero nos habla mucho más que de perdón, nos habla del prolongado, del sostenido tratamiento de las gracias de Dios, de las misericordias de Dios sobre su pueblo. Ese prolongado y sostenido tratamiento que Dios tiene para con su pueblo en base a sus gracias y a su misericordia, era algo que David necesitaba y es algo que usted y yo también necesitamos. La necesidad de David de eso se puede ver en el Salmo 25, versículos 6 y 7, donde dice, acuérdate, es un clamor a Dios, es un clamor desesperado. Acuérdate, Jehová, de tus piedades, de tus misericordias, que son perpetuas, no tienen fin. De los pecados de mi juventud, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, por favor, no te acuerdes. La gracia de Dios, misericordia de Dios. Conforme a tu misericordia, acuérdate, Jehová, de mí por tu bondad. Ahora bien,
Personalmente, yo no sé cómo explicarlo. Présteme atención, por favor. Pero la realidad es que aun cuando usted y yo nos determinamos a vivir para Cristo, periódicamente aparecen en nuestra mente recuerdos de nuestros pecados pasados. Periódicamente, así súbitamente, ahí sin que nadie los llame, aparecen en nuestra mente recuerdos, memorias de la vergüenza que nuestra culpa y los pecados de nuestro pasado provocaron. Si no me entiende, estoy hablando de ciertos incidentes, estoy hablando de ciertas decisiones que hacía mucho tiempo usted y yo habíamos olvidado, que súbitamente regresan a nuestra memoria, y cuando regresan y mientras están ahí descontrolan todo lo que hay en mi mente, en mi memoria, descontrolan mi paz, descontrolan mi gozo, descontrolan mi deseo de adorar a Dios. Paz, gozo, deseos de adorar a Dios, ¡pum!, desaparecen cuando estos pensamientos, estos recuerdos de nuestro pasado horrible surgen súbitamente. Escriba esto en sus notas, por favor. Cuando el recuerdo de estamos leyendo esto porque el Señor, si es mi pastor, de seguro me restaurará cuando tropiezo y caigo. Y cuando estos pensamientos de nuestro pasado que quisiéramos nunca recordar, de momento aparecen, tropezamos. Porque la paz desaparece, el gozo desaparece, el deseo de servirle y adorar a Dios desaparecen. Así que escriba esto. Cuando el recuerdo de nuestro pecado y culpa pasada regresan a nuestra memoria, como David, debemos tomar el escudo de la fe, confiando que el Señor restaurará mi alma. Confiando que el Señor me lavará con su perdón. Ya Él me lavó. Juan capítulo 13. El que está lavado solamente necesita la que se le laven los pies, ¿verdad? Pero en ese momento vuelve a lavarme los pies. Aleluya. Y con la certeza de su gracia me vivificará. Momentos como esos, la descripción que Cristo hace de sí mismo como el buen pastor nos resulta de gran ayuda. Quizás alguien pregunte, ¿y por qué usted dice eso? Pues porque en esos momentos nuestro instinto natural, los vestigios que aún están ahí, remanentes de nuestra vieja naturaleza, del viejo hombre, como usted le quiera llamar, ese instinto natural que todavía está colgando de nuestra vida, nos hace pensar de que en caso de que Dios me quiera restaurar, si lo va a hacer a regañadientes. Si lo va a hacer, lo hace porque no tiene más remedio. Parece que la verdad importante para usted y para mí entender es que en esos momentos Jesucristo nunca se acercará a nosotros a regañadientes. Antes bien, lo hace de buena gana y lo hace misericordiosamente. Mucho necesitamos cada uno de nosotros tener como prioridad el ser conformados a la imagen de Jesucristo. Particularmente en nuestro trato con los que están bien cercanos a nosotros. Porque es más fácil para nosotros tratar de proyectar la imagen de Cristo cuando tratamos con personas de afuera. Cuando tratamos con los de adentro, se nos olvida muchas veces a quién es que representamos.
¿Recuerda usted lo que Cristo le dijo a los que protestaban porque Él comía con los pecadores? ¿Te acuerdas que había un grupo de fariseos y de esta gente que estaban agitados porque Cristo comía con publicanos y pecadores? En Lucas 15, 14 y 6 dice lo siguiente. Esto es una parábola, pero hay un gozo envuelto que es importante para nosotros. Dice Cristo, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se pierde una de ellas? Esto es en respuesta a la gente que está peleando, que están diciendo, tú no eres ningún Dios. Si tú fueras Dios, tú supieras quién es esa mujer. ¿Y qué tú haces comiendo con todos esos glotones y con esa gente que se dan el palo y esa gente que están por las esquinas? Y si tú fueras de verdad, pues tú con esa gente no querías nada que ver. Y la respuesta de Cristo es esta. ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros gozoso, subraye gozoso, gozoso. Y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos y le dice, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se me había perdido. Y como acabo de señalar, eso simplemente es una parábola, pero el gozo del pastor es literal. El Señor es mi pastor, Cristo es el buen pastor. El gozo de Cristo al encontrarme cuando yo tropiezo y levantarme es literal. Gloria a Dios. Se goza. So, mi pregunta es, ¿do you believe that? Tercero, si el Señor es mi pastor, de seguro me dará una nueva dirección. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Todos sabemos, los que hemos tenido acceso a una buena doctrina, una sana doctrina, que las misericordias de Dios, Romanos capítulo 12 dice, hermanos, ruego por las misericordias de Dios. Right? Sabemos que las misericordias de Dios y las gracias de Dios son gratis. Eso es un fact, eso es un hecho. Pero también es un hecho de que las misericordias de Dios y las gracias de Dios nunca nos dejan en la forma en que nos encontraron. Y el principio que quiero destacar, sin extenderme mucho, es que la restauración que el pastor trae consigo siempre nos dirige en una nueva dirección. ¿Cuál es el punto? Cuando el pastor conforma nuestra alma, nos restaura para que le sigamos como nuestro guía. Me guiará por sendas de justicia. Nos restaura para que le sigamos como nuestro guía, para que nos conduzca por caminos, estilos de vida, que sean justos, que sean correctos, que sean aceptables y sobre todas las cosas que le den a Dios la gloria que es solamente suya. De paso, la dirección de Cristo para nuestras vidas siempre será para que caminemos por sendas de justicia. Y esas sendas de justicia siempre estarán conformadas, irán cogidos de la mano, estarán totalmente en armonía con la palabra de Dios. Y lo harán con el único motivo, la motivación, no voy a ser yo, no va a ser mi familia, no van a ser mis hijos, la motivación siempre va a ser la gloria de Dios.
Que Dios sea glorificado. Escriba esto en sus notas, por favor. Restauración no es meramente perdón. La restauración, si proviene de Dios, es seguido por transformación. Escriba eso, que es importante. Dios restaure mi matrimonio, Dios restaure esto. Pues si hay restauración que viene de Dios, pues entonces hay transformación. Las cosas no se van a quedar como estaban. No, hubo perdón, nos perdonamos, pero siguen en la misma, nada, ninguna restauración. El Señor nos restaura porque Él desea cambiar la dirección de nuestra vida. ¿Cuántos quieren que Dios cambie su vida? Claro que sí, we want that. Siempre nos va a llevar por el lugar correcto. Una pequeña advertencia, sin ánimo de ofender a nadie y sin nadie en mente. ¿Ok? Ok. Muchas personas que reclaman ser cristianos se engañan a sí mismos pensando que al pastor, que es Dios, le da lo mismo si cambio o si me quedo en la forma que Él me encontró. He don't care about that. He's fine with that. A Él no le importa en lo más mínimo si yo continúo con los mismos deseos que tenía antes, si yo continúo con las mismas prioridades que tenía antes, si continúo con las mismas motivaciones que tenía antes. Ahora soy de Cristo, el Señor me restauró, el Señor me levantó, el Señor me trajo nuevamente al redil. Pero yo continúo con los mismos deseos, con las mismas motivaciones, con las mismas ambiciones, con las mismas prioridades, con las mismas amistades. Pero no hay problema porque Él no tiene problema con eso. Eso, como diría un señor pastor puertorriqueño que se llamaba Gigi Ávila, son una mentira del diablo. Dios no excusa nuestro interés excesivo en nosotros mismos. He never says, it's fine, it's fine, it's fine. You're okay, no problem, brother. You're okay. Dios no excusa nuestro interés excesivo en nuestra autocomplacencia o en nuestra autogratificación. Más importante todavía, la idea de Dios es de que nosotros nos restaura, nos salva, nos restaura, lo que sea, es que vivamos para Él. Y no que vivamos para nosotros. Tampoco que vivamos para nuestra familia. Tampoco que vivamos para nuestros hijos. Y mucho menos que vivamos para nuestro negocio. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Y Él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Estos no son inventos de un pastorcito de Mayagüez. Es la palabra de Dios. Número 4. Si el Señor es mi pastor, de seguro nos sorprenderá con su gracia. I love that. Versículo 5. Aderezas mesas, preparas mesas, un banquete, si usted quiere, delante de mí en presencia de mis angustiadores, son mis enemigos. Tú unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Me tomo un poquito y me lo vuelven a llenar. Me tomo otro poquito y me lo vuelven a llenar. Me tomo otro poquito y me lo vuelven a llenar. ¿Qué es lo que está en la copa? We don't know. Pero sí sabemos que es una promesa de abundante provisión de Dios. De paso, no es una cosa que estamos reclamando para todos los días de nuestra vida. Es conforme al plan, propósito de Dios para nosotros. Ahora, resulta interesante que muchos de los que estudian el libro de Salmos se sienten confundidos, algunas personas al leer las palabras de David en este versículo número 5. ¿Cuáles palabras? Aderezas, preparas, mesas, que es banquete delante de mis angustiadores, que son mis enemigos. Muchos concluyen
que aquí lo que tenemos son dos imágenes diferentes. En el Salmo se nos presenta al Señor como pastor y a nosotros como ovejas. Y en estos versículos 5 se nos presenta el pastor como un anfitrión, like a host, y a nosotros como los invitados. Estaba leyendo sobre uno de esos argumentos y uno de esos escritores argumentaba que ningún pastor normal, conduciría a un rebaño a tener un banquete o un pasadía en un territorio que está infestado de lobos y predatores, en presencia de mis angustiadores. Si es un rebaño, pues los enemigos son los lobos, los coyotes, los osos y todos esos sinnúmero de predadores. Que cualquier pastor normal, pues no haría eso. Fine with that one. Abro otro libro y me encuentro a otro escritor, muy respetado también, que decía, that's precisely the issue, que el pastor no es normal, no es un pastor normal. Los caminos de este pastor no son como nuestros caminos, y la sabiduría de este pastor no es como nuestra sabiduría. Escribía este hombre de Dios. ¿Puede usted imaginarse a las ovejas reunidas alrededor del pastor? Las ovejas pueden escuchar los aullidos, los gruñidos y las amenazas de los lobos y los predadores. El pastor puede sentir la mirada confusa del rebaño, incapaz de entender lo que está pasando porque lo han seguido el pastor con gozo, han confiado en él incondicionalmente. Y el pastor posiblemente en la mirada de las ovejas puede escucharle diciendo, ¿por qué nos ha traído aquí? ¿No puedes ver nuestro dilema? ¿No puedes ver nuestro temor? Estamos rodeados de angustiadores, de enemigos. ¿No te preocupa? ¿No te importa lo que nos pueda suceder? Intencionalmente lo presenté de esa forma porque eso definitivamente nos trae a nuestra memoria el reclamo que los discípulos del Señor Jesucristo expresan en el incidente de la tormenta en el mar de Galilea. Rápido. Los discípulos, saben ustedes, se encuentran en ese momento en medio de esta tormentosa situación simplemente porque habían obedecido fielmente las instrucciones de su Señor. Importante, escriba esto por algún lugar, por favor. Da la impresión que el ser obediente no es garantía de que vamos a vivir una vida libre de problemas. You got it? Agárrelo, apropiese de esa verdad. La expresión de los discípulos, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Déjeme leerlo rapidito. Marcos 4, 36, 51. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba. Se lo llevaron tal como estaba, es a Cristo. Se lo llevaron tal como estaba, importante, en la barca. También había otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas de la barca de tal manera que se anegaba, se hundía. El Cristo estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, lo despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. En otras palabras, no te importa que perezcamos. El Cristo, levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Y les digo ahora a los discípulos, ¿por qué estás así amedrentados? ¿Por qué no tenéis fe? Entonces sintieron gran temor, gran reverencia y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar lo obedecen. Así que, sin extenderme mucho, hay dos reprensiones presentes aquí de parte de Cristo. Una es contra la tormenta que azotaba la naturaleza. Calla y enmudece. Eso es para la naturaleza. La tormenta que ataca la naturaleza.
Y hay otra represión que es contra la tormenta que azotaba el corazón de los discípulos. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? Usted y yo, porque tenemos el privilegio de tener la revelación escrita de Dios en la sagrada palabra de Dios. Amén, amén. Right. Usted y yo sabemos que ellos iban a estar absolutamente seguros mientras el Señor estuviera con ellos en la barca y mientras sus propósitos todavía faltase para que fueran realizados. Así que los discípulos se expresan y dicen, Señor, ¿no te importa que perezcamos? Y la respuesta de nuestro Señor es, ¿por qué no confían en mí? Ojalá usted pueda agarrar eso y pueda traer a la vida suya. Esa situación que usted está ahí bregando y que usted está cuestionando al Señor y usted está respondiendo posiblemente en una fe que no da gloria a Dios. Y usted le pregunta, Señor, ¿no te importa que perezca? ¿No te importa que pierda esto? ¿No te importa que se pierdan mis hijos? ¿No te importa que pierda tal cosa? ¿No te importa esto? ¿No te importa aquella otra cosa? Y usted está esperando que el Señor le diga, oh, no te preocupes porque yo tengo esto preparado. Oh, no te preocupes porque... Cuando en realidad la respuesta del Señor es otra pregunta, ¿por qué no confía en mí? ¿Será que los discípulos y usted y yo no debían confiar en el Señor aun cuando no entendían lo que está pasando? ¿Será aceptable, bíblicamente hablando, que usted y yo continuemos confiando en el Señor aun cuando no entendemos lo que está pasando? ¿Sí o no? Si alguno está diciendo, sí, El versículo 36 siempre me ha parecido interesante. Quizá para ustedes no lo sea, pero para mí, como a veces, como José decía, pues siempre está buscando las 7 patas al gato. Pero me resulta interesante. El versículo 36 dice, una vez despedida la multitud, se lo llevaron como estaba, a Cristo, se lo llevaron como estaba en la barca. ¿Cuál es el punto? El punto es este, y ojalá pueda expresarlo correctamente. Solo pasado el tiempo pudieron los discípulos comprender que también el Señor se los había llevado a ellos en el bote tal como ellos estaban. ¿Cómo estaban? Empobrecidos espiritualmente. ¿Cómo estaban? Hombres de poca fe. Ahora, ¿y por qué el Señor se los lleva en la condición en que estaban? Porque Él quería enseñarles que siempre y siempre, siempre podían confiar en su cuidado. Gloria a Dios. La Escritura nos dice que momentáneamente Jesucristo despliega su majestad, su gloria. Y como el Creador ordena a su creación que se incline delante de Él y lo adore en silencio. Calla, enmudece. Escriba esto en sus notas, por favor. Sin duda los discípulos hubiesen preferido, esto es importante, cuando dice discípulos, ponga el nombre suyo, ¿ok? Sin duda los discípulos hubiesen preferido no pasar por la experiencia de su barca en medio de la tormenta. Pero sin esa experiencia, nunca hubieran estado tan seguros de su control soberano como ahora lo estaban. Ay, no sé usted, pero a mí se me paran hasta los pelos dentro de la nariz, de las orejas, las cejas, todo. Gloria a Dios. Nunca iban a estar tan seguros nuevamente del control soberano de Dios como lo estaban en ese momento.
De paso, Pedro, que había estado con Jesús en el incidente de la tormenta del bote en el mar de Galileo, meses más tarde se enfrenta una de las crisis más graves de toda su vida. Pedro es arrestado, encarcelado por estar predicando el Evangelio. Y nos dice Lucas en el libro de Hechos que el día antes de ser enjuiciado, Dios envía un ángel a liberarlo en respuesta, nos dice así claramente, en respuesta a las oraciones de la iglesia. Los miércoles en la noche, este miércoles pasado fue glorioso. Aquí, ¿qué hora es? Son las 2 con cuánto. Dígame alguien. 2:07. Tengo tiempo de sobra. All right, okay. Let me just say this. All right. Cuentas claras conservan amistades. Tan feo como tan franco. All right. Ninguna de esas cosas están en la Biblia. Pero sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Eso sí está en la Biblia. Tenemos problemas. Tenemos una iglesia muy saludable. Al principio del servicio le expresé mi gratitud, la gratitud de todos nosotros por todas estas actividades que hemos tenido durante toda esta semana y cómo han estado bien, ¿cómo se dice? Asistidas, right? Y trabajadores, y una actitud, y una sonrisa, y un despliegue de amor tremendo. Comenzamos el miércoles. El miércoles tuvimos nuestro culto de oración. Let me just say this, respetuosamente, amorosamente, pero sumamente serio. Right? La Escritura es bien clara con relación al asunto de la oración. Es esencial, es sangre, es oxígeno para la vida de la iglesia, individual y colectiva. La palabra es sumamente clara y nos dice algunas cosas, no voy a decirlas todas, pero algunas cosas dice y son mandamientos. Algunas personas piensan que solamente hay 10 mandamientos. Hay un montón de mandamientos. Está escrito en la Escritura y dice, hagan esto, y eso es para nosotros hacerlo, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, enseñar, corregir, restaurar, para que el hombre, siervo, mujer o hombre de Dios sea preparado perfectamente para todo lo que Dios ha encomendado en sus manos para que Él haga. Toda buena obra. La Escritura nos dice con claridad que debemos orar sin cesar. Orar sin cesar, orar sin cesar, orar sin cesar en el baño, en el patio, en el carro, en la casa, por la noche, por el día, mientras hablo con otras personas, cuando voy al médico, orar sin cesar. Amén o amén. Dígame. Amén. Orar sin cesar. Pero también la Escritura nos dice que debemos orar en secreto. Que debemos evitar irnos a las esquinas donde está todo el mundo y hacer un show y toda esa cuestión. Pues eso no. Cristo dijo, no, don't do that. Eso lo hacen los publicanos, los escribas. Ellos tenían su recompensa. Tú cuando tú ores, ve a tu closet, a ese lugar tuyo en particular y tú y Dios en privado. Mandamiento de Dios. Yo necesito sacar tiempo mío. No con mi esposa ni con mis hijos, mío, yo y Dios solamente. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios. Pero también la Escritura nos dice que debemos juntarnos corporativamente para orar. Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 2. Y cuando hubiesen orado, cuando fueron orados, right? Paredes temblaron y fueron llenos del Espíritu Santo. Y este es el hecho. Tenemos que corregirnos a nosotros mismos, all right? Okay? La idea que el enemigo ha puesto en nuestras mentes de que la cuestión de la reunión de oración no es importante.
Para algunos de ustedes la reunión de oración es a day off. No, porque lo mío es estudiar la Biblia, lo mío es tomar notas, lo mío es matete. ¿Y qué va a hacer mi oración? Yo no necesito estar allí con todo el mundo para orar. Yo puedo orar en mi casa. Claro que sí. Pero Dios estableció que debíamos orar como cuerpo, como iglesia. No solamente eso, sino que los que por las razones que sea hemos podido participar en lo que hemos estado haciendo en este año, sabemos por experiencia propia que ha sido una excelente inversión. Haber venido, sentarme por un periodo de media hora en un lugar a orar, a interceder yo personalmente por distintas cosas, le damos algunos motivos de oración, a leerla, devolverle la escritura al Señor y luego orar verbalmente y escuchar personas adultas de 70 años como yo, escuchar niños de 12 años, 13 años, orando también. Unos orando en español, otros orando en inglés. Oraciones simples, nada de predicaciones cuando estamos orando. Nada de las rutinas estas que normalmente se hacen en las reuniones de oración, nada de esas cosas. Simplemente nos sentamos a orar, a orar. No hay comida, no hay fellowship. Quizás podemos cantar la doxología al final y se acabó a capela. So, Todd, you're missing it. Es una gran bendición y es una expresión de nuestra obediencia al Señor. Eso yo lo dije pues porque mencioné que Dios había mandado un ángel a liberar a Pedro como respuesta a las oraciones de la iglesia. All right? So, es interesante que el ángel del Señor tuvo que hacer con Pedro lo mismo que los discípulos tuvieron que hacer con el Señor en el bote. ¿Qué tuvieron que hacer los discípulos con el Señor en el bote? No me diga todo el mundo la ve, por favor. ¿Tuvieron que qué? Que despertarlo. Claro, tuvieron que, él estaba roncando, él estaba viendo el miedo, tuvieron que despertarlo, right? Hechos 12:7, miren lo que dice. Y se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Cuál es el punto? Pedro había aprendido que podía confiar en su Señor y estaba dormido como un bebé, seguro de la presencia del Señor. Cualquiera que sea la situación que el Señor permite que venga a la vida de sus hijos, siempre Él quiere enseñarnos algo que de ninguna manera o de ninguna otra forma podíamos aprender. En cada situación vamos a aprender algo que no vamos a aprender en ninguna otra circunstancia, en otra situación. Eso debería ser un principio que debería controlar nuestra mente. Dios sabe que puede sostenernos, pero Dios quiere que también nosotros lo sepamos. Gloria a Dios. Salmo 107. There you go. Salmo 107, 23 y 32. Miren lo que dice. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades.
porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus olas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus olas, luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía el puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la asamblea aquí del pueblo y en la reunión de ancianos también lo alaben. Gloria a Dios. Número 5. Si el Señor es mi pastor, de seguro estará a mi lado ahora y siempre. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Como hemos visto, la presencia de Dios a mi lado en el valle de sombra de muerte es una garantía. ¿Una garantía de qué? De su provisión. Es una garantía de su restauración. Es una garantía de su segura protección. Y también es una garantía de que siempre va a estar conmigo en todo momento. El razonamiento de David es, si él ha estado conmigo en el valle de sombra de muerte, por lo tanto, en el versículo 6, si ha estado conmigo en el valle de sombra de muerte, por lo tanto, en la casa de Jehová, del Señor, yo viviré para siempre. En otras palabras, una vez que Él me ha llamado a su rebaño, nosotros no aplicamos para hacernos parte de su rebaño. Díganme, aleluya. Ninguno de nosotros dijimos, oh, yo quiero ser parte de ese rebaño. Como decía Marcos Vidal, y me encontré en el redil, no sé cómo. Una vez que Él me ha llamado a su rebaño, el pastor me da su palabra, que nunca me dejará y nunca me abandonará. Hebreos 13:5, pasaje que muchos de nosotros hemos visitado y hemos hecho parte de nuestra vida. Por favor, entienda lo que dice, all right? Si no entiende, pídale a Dios que le ayude a entender lo que dice. Muchos de nosotros simplemente nos fijamos en la última frase, no te dejaré ni te desampararé. Pero antes de eso dice otras cosas que son aún más importantes. ¿Qué es lo que dice? Sean vuestras costumbres sin avaricia, que tu estilo de vida no sea un estilo de vida avaricioso. La avaricia es un pecado, es algo que Dios detesta. Y luego dice, contentos con lo que tenéis ahora. Quiere decir, miren para acá, contentos con tu situación presente. Are you crazy? Contentos con tu situación presente. Contentos con la situación presente. La situación de hoy, del día de hoy. Lo que está pasando en el día de hoy. Contentos con lo que está pasando en el día de hoy. Suspende la idea de estar deseando en tu mente, ay, si mi matrimonio fuera como aquel, ay, si mis hijos fueran como aquellos, ay, si yo pudiera vivir en tal lugar, ay, si mi trabajo fuera en tal sitio. Por eso insisto, cada vez que llego a este pasaje, insisto nuevamente en que lo importante no es necesariamente el hecho que Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Lo que es la implicación para nosotros necesaria es el entender que mi estilo de vida no tiene espacio para la avaricia, para estar deseando cosas que otros tienen que yo no tengo. Porque yo tengo lo que mi pastor quiere que yo tenga. Contento con mi situación presente. ¿Cómo puedo estar? Pues estoy contento con mi situación presente porque Él está conmigo. Él dijo que nunca me va a desamparar y nunca me va a dejar. ¿Cómo no puedo estar contento con mi situación presente? Si Él está conmigo. Do you believe that? ¿Usted cree eso? That's the issue. Ese es el issue entonces. Si creo o no creo que Él está conmigo.
Así que David reconoce que el pastor estará con él en cada etapa de su vida, en cada situación, aquí y ahora, y también en el cielo y en la gloria. Gloria a Dios, porque el buen pastor se convirtió en el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y al mismo tiempo ahora ese es el león de la tribu de Judá. Ahora no sé si usted puede atar cabos, pero yo puedo atar cabos, porque la Escritura ata cabos. Entonces uno de los ancianos, ¿está ahí? Apocalipsis 5:5. Entonces uno de los ancianos le dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero con letra mayúscula, como inmolado, sacrificado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Cristo es el león de la tribu de Judá, por lo tanto, el león de la tribu de Judá, poderoso, por lo tanto, en él hay verdadera seguridad. Y eso me da una paz que el mundo no me puede quitar y no puede entender tampoco. Juan capítulo 14, 27. Cristo hablando: la paz los dejo, mi paz los doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y no se turbe vuestro corazón, ni tengan ¿qué? Miedo. Esforcémonos, clamemos a Dios para que nos ayude a superar, a vencer la madre de todos los temores, que es el temor a la muerte. Su bondad y su misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Los otros días leí y escuché una analogía relacionada con este versículo número 6, relacionada con que la misericordia y la bondad me seguirán, y que en la casa de Jehová moraré por largos días. De hecho, la palabra me seguirán en el idioma hebreo, la palabra correcta es me perseguirán. Me perseguirán. Porque usted puede seguir algo, va por allí. No, pero perseguir es que you going after, que no importa dónde esté, y you going after, hasta alcanzarlo. Perseguirlo con el propósito de alcanzar a eso. Right? Me perseguirán, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Así que quiero concluir esta enseñanza, predicación, sermón, si usted quiere, leyendo, para no añadirle ni quitarle, esta aplicación relacionada con el versículo 6. Está muy alejada del tiempo de David, es un tiempo moderno, pero me parece que nos puede ayudar a entender lo que David tiene en mente. Así que sea paciente conmigo, pero preste atención. Es una analogía, ¿right? Okay. Imagínese que usted, ¿right? John, Randy, Ana Gloria, imagínese que usted está guiando su automóvil tranquilamente por la I-4. De momento se da cuenta, a través del espejo retrovisor, de que hay una luz roja brillando detrás de usted, e inmediatamente usted se da cuenta que es un patrullero de carreteras. Pero, por alguna razón, usted toma la decisión irracional de pisar el acelerador en vez de pisar el freno. Y usted se da la fuga alcanzando velocidades de 100 millas por hora. Pero su automóvil no tiene el poder del automóvil del patrullero, y usted se ve obligado a detenerse al lado de la carretera. Usted ahora está todo asustado, asustada,
mientras que el policía sale de su automóvil y pausadamente se acerca hacia usted. Usted baja la ventana y él le dice algo como esto. Aquí, como que hay alguien que se siente culpable por algo y no quieren que lo alcancen. Pero entonces, el patrullero, el policía, se mete la mano en el pantalón y saca una cartera y dice: el hotel donde usted se quedó anoche me pidió que lo alcanzara y le diera la cartera que se le quedó a usted anoche en el counter. Si quiere reírse, ríase, pero por favor, preste atención. All right? No es un chiste, no es para hacer una broma, hay una enseñanza. Luego el policía le dice: de paso, hay otra cosa que tengo que decirle, y es que usted anoche participó en un sorteo que se celebró en el lobby del hotel donde usted estaba, y usted puso un boleto y usted fue el ganador. Usted ha ganado un viaje para 2 personas al Gran Cañón, pero tiene que llamar hoy antes del mediodía para aceptar el premio. Ahora usted está, wow, tranquilo, ¿verdad? Tranquila. Se le bajó la ansiedad. Cuando usted se estaba calmando, el patrullero lo miró fijamente y le dice: usted está bajo arresto. Y usted va a tener que dejar su auto aquí y venir conmigo. Usted se sube a la patrulla y pronto usted se da cuenta de que no van en dirección al cuartel de la policía. Más bien van en dirección opuesta, van camino a las montañas. Finalmente llegan a una hacienda enorme y luego de atravesar un enorme portón precioso, llegan a una exquisita mansión. Y usted pregunta al patrullero: mire, ¿y dónde es que estamos? El patrullero, que lo estuvo persiguiendo por un buen rato, le contesta: aquí es donde yo vivo. Quiero que vivas aquí conmigo y todo es gratis. Ahora voy a buscar a tu esposa y a tu familia. Ojalá que ellas no traten de huir de mí como tú lo hiciste. En la casa de Jehová moraré por largos días. La persona que hizo esta analogía concluye diciendo, y yo estoy de acuerdo con lo que dijo, dio muchísimas otras cosas, pero no tenemos espacio y tampoco las escribí. El problema con esta analogía es que se enfoca mucho en la mansión, es que se enfoca mucho en los premios, es que se enfoca mucho en lo material. La analogía es en base al versículo 6 del Salmo 23, escrito humanamente por el rey David. El amor del rey David era por el Señor, no era por lo que el Señor podía proveer. Para David, lo que era importante era estar con el Señor. Salmo 27:4, esto dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. Lo último que tiene ahí lo escribí yo. El Salmo 23 apunta hacia Dios como la realización de todos mis anhelos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada, todo lo que yo pueda anhelar, ahí está. Quiera Dios que yo, Edwin, ame más el buen pastor y no tanto los verdes pastos, y no tanto las aguas de reposo.
Quiera Dios que yo sea más atraído al amado anfitrión y no tanto al banquete. Quiera Dios que eso sea una realidad en mi vida. En el tiempo que me quede, sea poco o sea mucho, en este lado de la eternidad. God is good? All the time. There you go. I like that. Pequeño anuncio antes de orar. Tenemos Bake Sale. Yes. Oficial. El 26, domingo 26. All right. Tenemos matete este próximo miércoles. Y si el Señor nos permite, los que participan del tiempo devocional los martes por la noche, pues también lo vamos a tener. Y por último, con relación al asunto de los voluntarios, si alguna persona está interesada en servir en el ministerio de audiovisual, puede comunicarse con el hermano Arnaldo, con el hermano Roberto o con alguno de los pastores y le explicaremos lo que tiene que hacer. Y si hay alguna persona interesada en servir en el ministerio de traducción, pues haga lo mismo. Quiero decir, para la gloria del Señor, que una vez comenzamos a hacer este anuncio, pues ya tenemos varias personas que se han hecho voluntarias, están sirviendo en el ministerio de audiovisual y varias personas que están siendo entrenadas en el ministerio de traducción simultánea. ¿Quién dice amén, aleluya? Amén. Gloria a Dios. All right. Okay. Now, una última cosa con relación al Salmo 23, que fue con lo que comenzamos hace la semana pasada. La mayor parte de nosotros crecimos escuchando el Salmo 23, un salmo que millones y millones de personas saben. La inmensa mayoría de ellas no son personas que han nacido de nuevo, no son cristianos. El Señor no es pastor de todo el mundo. Para que Él pueda ser tu pastor, Él tiene que ser tu Señor, el que manda, el que ordena. Para que sea tu Señor, Él tiene que ser tu Salvador. ¿Okay? Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Y por último, es triste, pero es una realidad. Hay cientos de miles de personas que saben de memoria y pueden recitar el Salmo 23. Son personas que conocen el Salmo, pero no conocen el pastor. Asegúrese, por favor, que usted no solamente conoce el Salmo, asegúrese que usted conoce el pastor, que el pastor es su Salvador. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque grande es tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es preciosa, tu palabra es dulce, tu palabra es deliciosa. Tu palabra conforta, tu palabra da esperanza, tu palabra fortalece, tu palabra redarguye, tu palabra restaura, tu palabra corrige, tu palabra nos enseña, tu palabra nos llena de ánimo y esperanza, Señor. Gracias por regalarnos tu santa palabra. Gracias por habernos sellado con tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú has dicho que nunca nos vas a dejar, que tú nunca nos vas a abandonar. Tú has dicho que clamemos a ti, que tú nos respondes, Señor. Tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres digno, Padre Santo. Y aquí estamos, agradecidos por el privilegio que nos diste nuevamente de poder levantarnos, de poder caminar, de poder respirar, de poder hacer nuestras necesidades y de poder viajar, subirnos a un automóvil y llegar aquí hasta este humilde lugar, Señor, y ver los hermanos, Señor, poder compartir con ellos, poderte ofrecer alabanzas, adoración, ofrendas de nuestro corazón, Señor, a ti, Padre Santo, y poder escucharte, Señor, escuchar tu voz. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro pastor.
y porque sabemos que absolutamente nada nos faltará. Gracias, Señor, por ayudarnos a erradicar de nuestra vida el temor a la muerte. Gracias, Padre. Te amamos, Jesús. Ven pronto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Todo el mundo?